Durante 4 años, Putin vendió esta guerra al pueblo ruso como una epopeya de victoria, mapas en las pantallas, himnos, gritos de triunfo. Ahora, esas mismas pantallas están discutiendo algo completamente diferente: la evacuación forzada de las propias ciudades fronterizas de Rusia. La persona que lo propone no es una figura de la oposición, es la voz más fuerte del Kremlin, Vladimir Solovyov. En una transmisión el domingo pasado por la noche, vista por millones, dijo que las personas que viven a lo largo de la frontera deberían ser trasladadas miles de kilómetros hacia el interior del país. Estamos hablando de 200.000 a 300.000 personas viviendo en las regiones de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Cherson, Kursk y Briansk. Ellas están, de facto, viviendo en las líneas del frente. ¿Qué nos impide dejar de lado el acrónimo PVR y simplemente reconocer que tenemos regiones que brindan apoyo? ¿Qué nos impide acoger a estas personas, darles la oportunidad de reubicarse y vivir una vida normal en un nuevo lugar, la hectárea del lejano oriente? Y ningún estado puede decir «estamos ganando» mientras discute trasladar a sus propios ciudadanos más adentro de su propio territorio. 4 años de narrativa de victoria colapsaron en esa sola frase. Además, esta no es la primera vez. En Kursk, en Briansk, en Belgorod, cientos de miles de ciudadanos rusos ya han abandonado sus hogares. Pero la escala que se discute en esas pantallas hoy es muchas veces mayor. La razón es simple: Ucrania ha tomado la delantera en esta guerra y Putin, lejos de ganar, ya no puede proteger las ciudades dentro de su propia frontera. El oscuro plan que obligaría a millones a evacuar, estamos a punto de desglosarlo paso a paso. Pero primero, una pequeña solicitud. Análisis independientes de guerra y geopolítica como este han sido suprimidos últimamente por el algoritmo y el video no está llegando a muchas de las personas que estarían interesadas. Suscribirse, dar me gusta al video y dejar incluso una sola palabra en los comentarios nos ayuda directamente a superar esa supresión. Ahora, volvamos a esa transmisión. El escenario es uno de los programas políticos más vistos de Rusia, el domingo por la noche en Rossiya 1, y la propuesta de evacuación no fue lo primero que dijo. Antes de eso, Solovyov emitió una advertencia mucho más oscura. En su opinión, Ucrania ya no se conformará con ataques al sector del petróleo y gas y a la infraestructura de transporte. Su frase fue contundente. Es precisamente por eso que están atacando la infraestructura de transporte. Está claro que a medida que se acerca el invierno habrá un ataque a la infraestructura energética, pero eso es obvio, así que necesitamos tomar medidas preventivas ahora mismo. En particular, una de las medidas más efectivas es empujar al enemigo lo más lejos posible. Para ello, debemos proporcionar a nuestro ejército todo lo que necesita para lanzar ataques en profundidad en territorio enemigo. Por ejemplo, la situación en la ciudad de Energodar es extremadamente grave. Esa secuencia es la clave de todo este video. La solución que Solovyov realmente quiere es militar. La idea de mover personas solo llega cuando esa solución no se ha materializado. La imagen luego se volvió más sombría. Describió una situación extremadamente grave en la ciudad de Energodar, en la ocupada Zaporizhia y a lo largo de toda la línea de contacto. Entonces, el problema no se limita a la franja fronteriza de Rusia. La misma condición se mantiene en todo el frente que controla, y luego vino la justificación. Según el relato de Solovyov, se ha formado una zona de muerte de 40 kilómetros a lo largo de la frontera, y los civiles ya no pueden permanecer dentro de ella. Esa declaración es una admisión mucho mayor de lo que parece, ya que un medio estatal está admitiendo que una franja bajo el control de su propio país ya no es habitable. Equivale a declarar que un país ha borrado efectivamente una región de su propio mapa. Luego vinieron los números. Entre 200.000 y 400.000 personas viven en las regiones de Kursk y Briansk y en las partes ocupadas de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia y Kherson. Según su propia descripción, estas personas están viviendo efectivamente en la línea del frente. Y tenga en cuenta esto, esa cifra cubre solo la franja más cercana a la frontera. En las regiones de Kursk, Belgorod y Briansk, inmediatamente detrás, viven millones de personas. Así que si la advertencia de Solovyov se cumple y la infraestructura energética colapsa durante el invierno, la población bajo amenaza de desplazamiento no se mantendrá en cientos de miles, llegará a millones. Su propuesta fue esta: evacuemos a estas personas, démosles la oportunidad de construir una vida normal en algún lugar nuevo. Y nombró 3 destinos: el programa Hectárea del Lejano Oriente del Estado, los Urales y la región del Volga. Distribuyámoslos por todo el país, dijo.
Luego añadió inmediatamente, pero no abandonamos a nuestra gente. Cuando la línea del frente retroceda, reconstruiremos y la gente volverá a sus hogares. El orden de esas frases te lo dice todo. Primero, no se puede vivir allí. Luego, inmediatamente, pero no lo estamos abandonando. Eso es menos un plan que un intento de suavizar una verdad que no se puede aceptar. Intenta retractarse del peso de lo que dijo en el momento en que lo dice. Entonces, ¿por qué importa tanto quién dijo esto? Solovyov no es un presentador ordinario, es la cara más visible de la televisión estatal rusa, durante años el defensor más acérrimo de la línea del Kremlin y un hombre cuya cercanía a Putin se remonta a décadas. Las frases que construye en pantalla a menudo funcionan como una señal que llega antes que las declaraciones oficiales. Por eso, vaciemos las regiones fronterizas. Tiene un peso completamente diferente viniendo de esa boca en lugar de un canal de oposición. Para ver el verdadero peso de este llamado, hay que recordar lo que el mismo hombre ha estado diciendo durante años. Solovyov pasó años defendiendo con entusiasmo la destrucción de la infraestructura energética de Ucrania. Los ucranianos dejados en la oscuridad, dejados sin calefacción, se presentaban en esas pantallas como un objetivo. Ahora la misma voz le dice a su propia audiencia que pueden quedarse sin calefacción este invierno. Y esto no es meramente una ironía retórica, hay una realidad medida detrás de ello. Según el informe de la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU, las fuerzas rusas atacaron la infraestructura energética de Ucrania casi a diario en enero de 2026. 5 de esos ataques fueron a gran escala, afectando a múltiples regiones a la vez. Componentes clave del sistema energético fueron dañados o destruidos en al menos 17 regiones y en Kiev. Millones de personas tuvieron acceso a la electricidad solo por unas pocas horas al día durante todo el mes. Los servicios de calefacción y agua también se vieron interrumpidos. La consecuencia humana también fue medida. Según la Organización Internacional para las Migraciones, aproximadamente 325.000 ucranianos que habían regresado a casa están en riesgo de ser desplazados nuevamente debido a la crisis energética. Lo cual es exactamente por lo que algo necesita ser dicho claramente en medio de esto. Una familia sentada en la oscuridad no es una estadística, en cualquiera de los lados que ocurra. Los ucranianos que han vivido 4 inviernos sin calefacción y los rusos cuyas casas a lo largo de la frontera ahora están siendo consideradas para evacuación, son ambos civiles pagando el precio de la misma guerra. Reducir el sufrimiento de un lado para justificar el del otro es la peor manera de contar esta historia. El significado político también es bastante claro. Lo que el Kremlin pasó años narrando como lo que les estamos haciendo a ellos, ahora se narra como lo que podría pasarnos a nosotros. Y cuando una máquina de propaganda empieza a asustar a su propia audiencia, la narrativa ya se les ha escapado de las manos. También vale la pena entender por qué el invierno es tan crítico para Rusia. La mayoría de las ciudades rusas se calientan con sistemas de calefacción distrital. Una sola planta alimenta el agua caliente y los radiadores de todo un vecindario o distrito. El sistema es eficiente, pero extremadamente frágil, ya que cuando un nodo falla, no hay alternativa. A menos 20 grados, incluso unas pocas horas de interrupción pueden congelar las tuberías y causar daños permanentes. Esa es precisamente la amenaza a la que se refiere Solovyov cuando dice «se acerca el invierno». Y la razón para tomarlo en serio es que la infraestructura energética y de refinería rusa ya ha estado bajo ataque continuo en los últimos meses. Entonces, el escenario que se discute al aire no es un temor puramente hipotético, es la extensión invernal de una campaña que ya ha comenzado. Entonces, ¿por qué importa tanto la frase «zona de muerte de 40 kilómetros»? Porque en una guerra convencional, un frente es una línea. Batalla al frente, vida detrás. Los soldados luchan en el frente. El reabastecimiento ocurre a unos pocos kilómetros atrás. Y a 30 kilómetros detrás de eso están el hospital, el depósito y el cuartel general. Esa zona trasera es donde un ejército respira. La guerra con drones destruyó esa geometría. Sistemas baratos volando en enjambres y transmitiendo imágenes en tiempo real han hecho que la franja segura detrás del frente sea peligrosa hasta una profundidad de 40 kilómetros. Ahora el camión de suministros, el taller de reparaciones y una tienda de comestibles civil corren el mismo riesgo. Y esto no es solo un problema militar. Cuando una franja de 30 a 40 kilómetros se vuelve efectivamente inhabitable, los pueblos, campos, fábricas y escuelas dentro de ella también pierden su función. Las personas no pueden quedarse allí. Quienes lo hacen no pueden vivir una vida normal. Las vidas de quienes permanecen son un retrato en sí mismas. El agricultor que no puede llegar al campo en la cosecha, el tendero que no puede entregar un pedido, el equipo médico que no puede llegar a un paciente. Una región se vacía económicamente primero y físicamente después.
Es más, esa profundidad sigue creciendo. A finales de abril, drones ucranianos atacaron Ekaterimburgo, a más de 1.800 kilómetros de la frontera. El aeropuerto de la ciudad ha sido cerrado repetidamente desde entonces. Eso tiene un peso simbólico para Rusia. Durante siglos, la frase "más allá de los Urales" significaba una cosa en la mente rusa: el lugar seguro de la invasión extranjera. Cuando Napoleón atacó en 1812 y la Alemania nazi en 1941, trasladar civiles y fábricas más allá de esas montañas fue suficiente. Ahora Solovyov señala las mismas direcciones. Sin embargo, esta vez, ese terreno también se ha vuelto disputable. Cuando un país señala el rincón más lejano de su propia geografía como refugio, ya no tiene algo como profundidad defensiva. Debajo de este cambio subyace una economía simple. El lado defensor tiene que usar sistemas costosos y un stock limitado de municiones para detener cada nave entrante. El lado atacante puede presionar la misma línea con naves mucho más baratas en un número mucho mayor. Y proteger miles de kilómetros de profundidad de un país de manera uniforme es imposible. ¿El resultado? La defensa aérea se concentra en los puntos más críticos y todo lo demás permanece relativamente abierto. La lógica que hace inhabitable una franja de 40 kilómetros es la misma lógica que cierra un aeropuerto a 1.800 kilómetros de distancia. Hombre, te cansa. Dar me gusta, dejar un comentario de una palabra y suscribirse ayudan directamente a que este video llegue a muchas más personas, ya que ahora pasamos a por qué esta propuesta no es una fantasía y cómo Rusia ya ha vivido esto una vez. Rusia ya ha vivido una evacuación como esta. Cuando las fuerzas ucranianas entraron en la región de Kursk en agosto de 2024, Moscú se vio obligada a declarar una emergencia a nivel federal. Más de 76.000 personas fueron evacuadas en los primeros días. En 2 semanas, la cifra superó los 120.000. Según los propios datos de los funcionarios rusos, aproximadamente 150.000 personas en las áreas fronterizas necesitaban ser evacuadas, y para finales de agosto, alrededor de 133.000 de ellas habían sido trasladadas o se habían ido por sus propios medios. La imagen que surgió en esos días es importante para entender la propuesta de hoy. Se declararon medidas antiterroristas, incluyendo vigilancia telefónica y restricciones de movimiento en la región. Se establecieron centros de alojamiento temporal, y de lo que más se habló fue del caos en el terreno mismo. Muchas personas acusaron a las autoridades de advertirles demasiado tarde y de no organizar adecuadamente la evacuación. Así que lo que Solovyov propone hoy no es un ejercicio teórico, es algo que Rusia hizo hace 2 años a una escala mucho menor y con lo que tuvo dificultades. La cifra que se está discutiendo ahora es de 2 a 3 veces esa, y vale la pena recordar cómo fue esa evacuación. Familias subidas a autobuses, semanas pasadas en refugios temporales, colas para recibir ayuda humanitaria y hogares abandonados. Una orden de evacuación es una sola frase en papel. En el terreno son decenas de miles de vidas individuales puestas patas arriba. Hay otra diferencia también. La evacuación de 2024 fue urgente y temporal. La gente pensaba que se iba por unas pocas semanas. Lo que se propone ahora se acerca más a un reasentamiento permanente. Personas llevadas a miles de kilómetros para construir una nueva vida. La distancia entre esos dos es la distancia entre refugio temporal y desplazamiento. La lección política extraída en ese momento es significativa para hoy también. La ira que surgió en Kursk se dirigió principalmente a las autoridades locales. La mayoría de los observadores políticos rusos evaluaron que no se convertiría en una presión seria sobre el centro, así que el sistema sabe cómo atribuir este tipo de crisis a la región y proteger al centro. Pero una cosa ha cambiado. Lo que ocurrió entonces sucedió en una sola región y dependió de una incursión terrestre sorpresa. Lo que se discute ahora abarca múltiples regiones y no se basa en una operación terrestre, sino en una presión continua desde el aire. El primero fue un evento, el segundo es una condición. Hay algo que se pasa por alto fácilmente en este debate. Los lugares de los que se habla no son estepas vacías. Belgorod, Kursk y Briansk están entre las regiones más productivas de Rusia, y debajo de ellas, sobre ellas y dentro de ellas, se encuentran activos que sostienen la columna vertebral económica del país. Comencemos bajo tierra. La estructura geológica alrededor de Kursk es conocida como una de las mayores cuencas de mineral de hierro del mundo. Una parte significativa del mineral que alimenta el acero ruso proviene de allí, así que esa franja a lo largo de la frontera es también donde comienza la arteria que abastece a la industria pesada del país. Luego, sobre el suelo, Belgorod está entre las principales regiones de Rusia en agricultura y producción de alimentos. En grano, remolacha azucarera y, sobre todo, aves de corral tiene un peso decisivo a nivel nacional.
La sustancia concreta de lo que el Kremlin ha llamado durante años soberanía alimentaria es precisamente este suelo. Y luego la energía. La región de Kursk alberga una de las grandes plantas de energía nuclear del país. Alimenta no solo a la región, sino a una amplia red circundante. Y esa instalación se encuentra justo al lado de la franja inhabitable que Solovyov describió al aire. Ahora coloque esas tres capas una al lado de la otra: minería, agricultura y energía, las tres ramas más fundamentales de la producción de cualquier estado. Tampoco son estas provincias subsidiadas sostenidas por ayuda de Moscú. Por el contrario, son regiones que contribuyen al centro a través de lo que producen, así que vaciarlas no solo sería una cuestión humanitaria, sino que abriría un agujero directamente en el lado de los ingresos del Estado, y aquí yace el costo menos discutido de la propuesta de evacuación. Cuando sacas a las personas de una región, eliminas la mano que la opera junto con ellas. El turno que opera la mina, el agricultor que trabaja el campo, el técnico que maneja la planta, el conductor detrás del volante, todos ellos están dentro de esa misma población. Una instalación no necesita una bomba para detenerse. Se detiene cuando sus trabajadores se van. Y aquí también entra una capa militar. Estas regiones no solo producen, también son los corredores por los que viajan las logísticas hacia el frente. Las líneas de ferrocarril, las conexiones viales, los envíos de combustible y municiones pasan por estas provincias. Una región despojada de su población civil también pierde la capacidad local que hace girar esa rueda logística, sus talleres de reparación, sus depósitos, sus trabajadores, los equipos que mantienen la infraestructura, así que vaciar la franja de 40 kilómetros se lee en papel como una medida de seguridad. En la práctica significa convertir tierras productivas en una zona de amortiguamiento militar. Y cuando un Estado se ve obligado a convertir su propio suelo fértil en una zona de amortiguamiento, se ha perdido territorio allí sin que se haya perdido una batalla. El eco histórico también es sorprendente. Durante 200 años, Rusia construyó su seguridad en la profundidad. Incluso si un enemigo entraba, la inmensidad del país lo engulliría. Sin embargo, esa estrategia funcionó al precio de dejar el terreno abandonado al enemigo. Lo que se discute hoy es diferente. Vaciar tu propio territorio por tu propia mano sin que entre un enemigo y sin que nadie lo ocupe. La primera era una doctrina defensiva. La segunda es una admisión de que incluso esa doctrina ya no funciona. Cuando la doctrina defensiva de un Estado colapsa y sus líderes discuten abiertamente abandonar las fronteras, la fractura interna de la nación se vuelve inevitable. Rusia está al borde de un colapso y el pueblo ahora está lanzando una guerra contra el régimen. ¿Han pensado en eso? Díganme, ¿por qué nos meten en el sótano? Vaya usted mismo al sótano, señor Putin. Hemos visto demandas para que Vladimir Putin renuncie muchas veces. Hemos visto levantamientos contra el régimen desde San Petersburgo hasta funcionarios de la ciudad de Moscú, desde generales de alto rango hasta el Parlamento. Te lo hemos dicho 10 veces, Putin. El primer trimestre fue un completo desastre. Pero eran personas desde dentro del Estado y el sistema los aplastó de inmediato. Pero ahora los gritos de renuncia y ya basta han tomado las calles y han lanzado una guerra contra el régimen y Putin. Y esto lo cambia todo, porque en el momento en que las masas leales rusas exigen la dimisión de Putin, y esto se convierte en una norma diaria, los pasos de la Revolución Rusa de 1917 ya han comenzado a resonar. El ejemplo más sorprendente de esto provino de la región de Samara. El 30 de abril, un video que se viralizó en las redes sociales mostró a mujeres rusas colocándose directamente frente a las cámaras y desatando una ira sin precedentes contra el líder ruso. Nos están enviando a garajes llenos de gasolina y coches. Nos están metiendo en estos sótanos y estoy profundamente convencido de que todos, empezando por el presidente, deben ser destituidos de sus cargos. Las mujeres están nombrando a Putin directamente diciéndole «vete a vivir al sótano» y exigiendo abiertamente la dimisión del presidente. En Rusia, una crítica tan explícita y directa frente a las cámaras es extremadamente rara. Esto fue una clara indicación de que el pueblo había declarado abiertamente la guerra al régimen. En realidad, las demandas del pueblo eran muy básicas: seguridad, ingresos suficientes para sobrevivir y paz. Pero a medida que la economía rusa entró en una caída libre seria, las instituciones estatales se volvieron incapaces de satisfacer incluso las necesidades sociales más básicas. La guerra había llegado ahora a las ventanas de los ciudadanos rusos comunes en toda su brutal realidad. Cuando la gente comenzó a pasar sus días con miedo a la muerte, en refugios improvisados e inundados, su paciencia se agotó. Mira, en esos mismos días, un ciudadano ruso de Tuapse se levantaba en las redes sociales, cuestionando dramáticamente al régimen de Putin.
No tengo miedo de la OTAN en este momento. Es salir de casa lo que me asusta. Las sirenas están sonando, está lloviendo petróleo y no se puede ver el sol a través del humo. Es prácticamente exactamente como imaginé el brillante futuro bajo el liderazgo de nuestro gobierno. La refinería de Tuapse había sido atacada por cuarta vez en 2 semanas, incluyendo el 1 de mayo de 2026. La ciudad estaba atrapada entre la seguridad y el desastre ecológico, y el régimen había estado en silencio durante días. Y mira, volvamos a ese video escalofriante de Samara. La mujer con la chaqueta negra desafía directamente. ¿Dónde está nuestro refugio? Dime, ¿por qué nos estás poniendo en el sótano? Vaya, señor Putin, al sótano usted mismo. Esta es la cara más desnuda de la actitud indiferente y humillante del régimen hacia su propio pueblo. Para ellos, esto no es simplemente una cuestión de refugios inadecuados, es negligencia deliberada y un crimen de principio a fin. El mecanismo estatal ya se había colapsado mucho antes de que se tomara la decisión de guerra, pero los funcionarios miraron hacia otro lado. No prever que la guerra se extendería al suelo ruso una vez que comenzara la operación o ser sorprendidos sin preparación para ello fue pura estupidez. Dejar a la gente tan indefensa ya no es un simple error, se ve como un crimen abierto, por eso las mujeres están presentando la demanda más dura. Empezando por el presidente, todos los gobernadores, alcaldes, toda la cadena administrativa debe ser removida inmediatamente. Deben renunciar. Están arrojando la realidad de «estamos muriendo aquí» en sus caras y declarando abiertamente que nadie volverá a silenciar sus voces. Estas palabras van mucho más allá de una queja ordinaria. Son una de las objeciones más poderosas que muestran que la paciencia del pueblo con el régimen ha estallado y la voz de basta ha descendido a las calles. Además, el pueblo ruso no está solo en su crítica en esta guerra que han lanzado contra el régimen. La famosa influencer rusa, Victoria Bonia, se dirigió directamente a Putin en un video de 18 minutos en Instagram. Ella dijo, «La gente te tiene miedo. Los gobernadores no están diciendo la verdad. La economía y las restricciones de Internet son un desastre». Y añadió, «Entre usted y nosotros, la gente común, hay un muro enorme y grueso». El video se volvió viral con millones de vistas, pero la crítica no se limitó a los influencers de las redes sociales, se extendió a las instituciones estatales oficiales y los consejos regionales. Las objeciones que surgen en los pasillos parlamentarios ya no se susurran a puerta cerrada. El 22 de abril, un diputado de la Duma se dirigió directamente a Putin. Te lo hemos dicho, Putin, 10 veces. La economía está destinada a colapsar. El primer trimestre fue un completo desastre. Si no tomas medidas inmediatas, financieras, económicas y de otro tipo, entonces en el otoño enfrentaremos lo que sucedió en 1917. 1917, en el 4º año de la Primera Guerra Mundial, la prolongada guerra de trincheras y el colapso económico habían llevado a la Revolución de Febrero. Un diputado de la Duma que hace este paralelo no es casual. Esta es una alarma que proviene desde dentro del sistema. De hecho, las raíces de estos audaces estallidos son mucho más profundas y de naturaleza estructural. La chispa de este valor se encendió meses antes en la ciudad natal de Putin, San Petersburgo, en el Consejo Municipal de Smolninskoye. Este consejo local fue más allá de la mera crítica política. Presentó una petición oficial a la Duma estatal, rompiendo el mayor tabú de Rusia. Exigieron la destitución de Putin del cargo por cargos de traición por la guerra en Ucrania. Además, estos miembros del Consejo no recurrieron a consignas emocionales. Presentaron 4 argumentos fundamentales basados en la propia constitución del régimen. Estos argumentos eran la destrucción del ejército, la catástrofe demográfica, el colapso económico y la derrota estratégica. Sabían que la Duma nunca juzgaría a Putin. Su objetivo era encender una antorcha en la oscuridad, y lo lograron. La verdadera crisis detrás de esta reacción es la quiebra masiva de la infraestructura de defensa civil del Estado. Según los informes actuales publicados por el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, el 67% de los refugios de defensa civil en toda Rusia son inutilizables. Datos geolocalizados del campo y canales locales de Telegram documentan que una parte significativa de los refugios en Tartaristán, Belgorod e incluso en las afueras de Moscú han sido cerrados con candados oxidados. Aquellos que están abiertos están inundados con aguas residuales o subterráneas debido a fallos de infraestructura, sistemas de tuberías corroídas y años de abandono. Los esfuerzos para modernizar el sistema de alerta han encontrado retrasos y no se espera que se completen antes del año 2028. Así que la situación es esta. Los drones ucranianos están llegando al interior de Rusia, las sirenas están sonando, las fábricas están ardiendo, pero la gente no tiene dónde refugiarse.
En medio de esta crisis, el hecho de que las demandas de refugios subterráneos privados por parte de las élites adineradas, burócratas y oligarcas en Moscú y San Petersburgo hayan aumentado recientemente en 140% demuestra la decadencia asimétrica dentro del sistema y cómo la división de clases ha alcanzado una dimensión letal. El colapso sistemático de la red de defensa aérea de Rusia ha transformado esta crisis de refugios de un simple problema de infraestructura a una cuestión directa de vida o muerte para millones. En particular, la completa ineficacia de las baterías S-400, los radares de alerta temprana Nebo SIBUI y los sistemas de protección de corto alcance Pantsir S-1 contra las tecnologías asimétricas apoyadas por la guerra electrónica de Ucrania ha dejado el frente trasero indefenso. Análisis avanzados occidentales muestran que entre 40 y 50 unidades críticas de defensa aérea están siendo eliminadas regularmente cada mes en la línea del frente y más allá de las fronteras. Esta pérdida de equipo pesado ha debilitado el paraguas de defensa alrededor de la capital y ha dejado a las ciudades en el interior prácticamente desprotegidas contra enjambres de amenazas desde el cielo. Las sofisticadas operaciones llevadas a cabo una tras otra por las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania documentan definitivamente que incluso la geografía de Rusia a profundidades de 1.500 a 2.000 kilómetros ya no es un área trasera segura y pacífica. Ahora, incluso los escritores del blog Z, que habían estado propagandizando el sistema durante años, han llegado al punto en que no pueden negar la realidad actual. El bloguero Z, Yevgeny Goldman, gritó su desesperación. Estamos arruinados, completamente arruinados. El 80% de mis amigos han cerrado sus negocios. El sistema se ha colapsado. Le están mintiendo a Vladimir Vladimirovich y continúan mintiendo. El uso de la ironía por parte de Goldman, si el zar supiera, lo arreglaría todo, es el patrón de lamento más antiguo de Rusia. Pero ahora la gente comienza a entender que el zar sabe y simplemente no le importa. La fuerte caída en las tasas de apoyo público también confirma este jaque mate estratégico. Según los datos de BTS-IOM, la aprobación de Putin ha caído al 65.6%, el nivel más bajo desde el inicio de la invasión a Ucrania. La calificación de confianza ha disminuido al 71% y la disminución ha continuado durante 7 semanas consecutivas. Analistas independientes indican que la cifra real podría ser aún más baja porque en un país autoritario la gente duda en expresar sus verdaderos pensamientos, incluso en encuestas. El exdiputado y antiguo candidato presidencial Boris Nadezhdin resume este cambio. La gente está comenzando a entender que hay una conexión directa entre sus problemas diarios, la atención médica, los precios de los alimentos, los problemas de Internet y las políticas de Vladimir Putin. Esta es una nueva situación en Rusia. Durante años, los rusos pensaron, si Putin lo supiera, lo arreglaría. Ahora están comenzando a entender que la fuente del problema es Putin mismo. Y la historia está llena de ejemplos de advertencia. En la Primera Guerra Mundial, la prolongada guerra de trincheras y el colapso económico llevaron a la Revolución de Febrero de 1917. El zar pensaba que su poder era sólido. En unos pocos meses fue derrocado. La guerra de Afganistán había desgastado el sistema soviético durante una década. Incluso sin un levantamiento directo, contribuyó al colapso. La marcha de Prigozhin en 2023 fue de corta duración, pero había mostrado cuán frágil era el sistema. Incluso una fuerza militar paralela, marchando hacia Moscú, era posible. ¿Sabes lo pobres que nos hemos vuelto todos? Decidí hacer los cálculos esta mañana. Usé solo los datos oficiales de inflación de Rosstat desde principios de 2022 hasta abril de 2026, y resultó ser casi 44%. 44% es lo pobres que nos hemos vuelto, cuánto se han devaluado nuestros ingresos. Así que si ahora ganas 100,000 rublos, es lo mismo que si ganaras 56,000 rublos a finales de 2021. Ahora pregúntate, ¿cuántos de nosotros hemos aumentado nuestros ingresos en un 44% a lo largo de los años, solo para mantenernos igual, solo para poder pagar las mismas cosas que teníamos hace 4 años? Ahora que los trabajadores del sector público se pregunten, ¿a cuáles trabajadores del sector público les aumentaron el salario en un 44% por eso? Los analistas dicen que la probabilidad de un levantamiento completo es actualmente baja, pero incluso si los rusos no pueden lanzar una rebelión masiva, a través de videos de quejas compartidos en las redes sociales, pueden mostrar muy claramente que el descontento y la ira están aumentando. Detrás de la ira de los rusos hay cifras concretas y estas cifras están destrozando la narrativa de una economía fuerte del Kremlin. Y hoy en Rusia, 100,000 rublos equivalen a 56,000 rublos en 2021.
En 4 años, los salarios han perdido casi la mitad de su valor. Para mantener el nivel de vida anterior, los salarios habrían necesitado aumentar varias veces, pero no lo hicieron. La reserva laboral ha caído de 7 millones a 4.4 millones en 4 años. Una gran parte de los hombres en edad de trabajar se han unido al ejército o han abandonado el país. Aquellos que quedan han sido redirigidos a la industria de defensa. El 73% de las empresas están experimentando serias carencias de personal, y se necesitan 2 millones de nuevos trabajadores cada año hasta el año 2030. Pero las fuentes tradicionales como los trabajadores migrantes de Asia Central también están disminuyendo. Manufactura, construcción, petróleo y gas, logística, los sectores que forman la columna vertebral económica de cualquier país. Cuando no se encuentran trabajadores en estos sectores, la producción se detiene, las cadenas de suministro se rompen, los proyectos colapsan. La economía de guerra de Rusia en realidad está drenando la sangre de la economía civil. Cada trabajador atraído al sector militar y de defensa con altos salarios está cerrando la puerta de una fábrica o un sitio de construcción. La gobernadora del Banco Central, Elvira Nabiullina, ha reconocido la gravedad. Tal situación nunca se ha visto en la historia moderna de Rusia, y esta situación está afectando todo el panorama económico. Y el colapso económico no está solo en los números, está en la vida diaria de las personas. En la región de Belgorod, el fondo de compensación para las bajas civiles se ha agotado por completo. La respuesta dada a una mujer que solicitaba compensación por su coche quemado y su garaje destruido fue breve: no queda dinero en el fondo. La vicegobernadora Olga Medvedeva dio esta respuesta oficialmente. Anteriormente, se le había pedido a un ciudadano que enviara fotos de su vehículo dañado a un canal de Telegram bloqueado, para lo cual primero necesitaban comprar una VPN. Entonces, el Estado no puede proteger a sus ciudadanos, no puede compensarlos cuando son perjudicados e incluso les impide presentar una reclamación de compensación. Todo esto está llevando la paciencia de la gente al límite y aumentando la presión sobre Putin para que renuncie. Entonces, ¿qué puede hacer Putin? Veamos las opciones y a dónde lleva cada una. Aumentar la represión, el reflejo del Kremlin. Las solicitudes de protesta están siendo rechazadas. La policía está llamando a las puertas de los activistas. Los VPNs están siendo bloqueados. Pero las sociedades bajo presión explotan. La rabia reprimida no desaparece, se acumula. Peskov dice: este es el período en el que estamos, como si fuera una situación temporal. Pero en el 4º año, la palabra temporal ha perdido su credibilidad. Renovar la propaganda. Convertir el desfile del Día de la Victoria en una escena de unidad nacional. Pero en esos mismos días, el Internet en Moscú será cortado. Si tu teléfono no funciona durante una celebración de victoria, lo que se celebra empieza a ser cuestionado. Peskov amenaza con que Ucrania tendrá que aceptar términos más duros, pero esta retórica ya no puede convencer ni siquiera a su propia gente. Nueva movilización, la opción más peligrosa. La movilización parcial de 2022 provocó que cientos de miles de rusos huyeran. Con índices de aprobación tan bajos, una segunda movilización podría ser un suicidio político para el Kremlin. En su lugar, están tratando de atraer voluntarios con altos salarios y bonificaciones, pero esto también está robando trabajadores de la economía civil y profundizando la ya crítica crisis de personal. Un ciclo. Llevar trabajadores al frente, cerrar fábricas, colapsar la economía, aumentar el descontento, aplicar más presión y volver al inicio, represalias militares, disparar más misiles y drones a Ucrania. Pero la propia red de defensa aérea de Rusia se está desmoronando. Cuando llegue el invierno, toda la capacidad de ataque profundo de Ucrania se dirigirá a la infraestructura energética rusa, y en ese momento, la promesa de Moscú de no tener cortes de energía se transformará de una broma política en realidad. Aliados. La alianza conocida como el eje Kring, China, Rusia, Irán, Corea del Norte, está lanzando un salvavidas a Rusia. Irán y Corea del Norte están proporcionando drones y municiones. China está dando un respiro económico a través de compras de energía, pero este apoyo no es incondicional. La debilidad interna de Rusia está poniendo nerviosos a sus aliados. China está calculando el riesgo de un aliado inestable y la debilidad de Rusia está haciendo de Pekín el socio dominante de la alianza. Moscú lo sabe, pero ya no tiene la fuerza para evitarlo. Los ciclos históricos nos muestran que las estructuras imperiales masivas y los regímenes opresivos no hacen gran ruido hacia el exterior justo antes de colapsar.
Más bien, se pudren desde dentro durante un largo periodo, se estiran silenciosamente, sus columnas fundamentales se debilitan y finalmente colapsan sobre sí mismos con un pequeño temblor inesperado. Hoy el frío y familiar espectro de la revolución de 1917 vaga de nuevo, no en los lujosos pasillos de Moscú, sino en la rabia de madres desesperadas abandonadas a sótanos infestados de ratas, en ciudades provinciales cuyas arcas han sido vaciadas, y en el grito silencioso de millones de ciudadanos encarcelados en una mazmorra digital. La enorme máquina industrial militar, construida durante años, con miles de millones de dólares, ya no está triturando los territorios enemigos seleccionados, está triturando sin piedad la propia demografía de Rusia, su propia economía y su propio futuro. La ilusión de invencibilidad e intangibilidad que se había mantenido cuidadosamente durante tanto tiempo ha sido completamente destruida. El sangrado silencioso que había continuado durante mucho tiempo en el vasto patio trasero de Rusia ha crecido ahora a una escala innegable, una hemorragia arterial. El resto del mundo contiene la respiración, observando y esperando la gran fractura final y el colapso inevitable que esta enorme ruina geopolítica, fragmentándose desde dentro, creará a lo largo de las líneas de falla del mundo. Entonces, ¿crees que esta grieta se convertirá en una fractura o el Kremlin logrará suprimir el descontento una vez más? Comparte en los comentarios. Para mantenerse informado sobre los análisis de PPR Global, por favor suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones. Gracias por elegirnos. Nuestro video ha llegado a su fin, pero nuestros análisis no se detienen aquí. Si le gustaría escuchar los detallados dosieres de PPR Global sobre desarrollos globales en la comodidad de un podcast durante largos viajes por carretera o descansos diurnos, también lo invitamos a nuestro canal de Spotify. Siga nuestra cuenta de Spotify ahora mismo a través del enlace en la descripción y no se quede atrás en la agenda mundial en ningún lugar bajo ninguna circunstancia. Ninguna circunstancia. Ninguna circunstancia. Ninguna circunstancia. Ninguna circunstancia.